Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario, editor del periódico Motivar, y les doy la bienvenida a este primer webinar de CDBAC, la línea de productos biológicos del laboratorio CDB. Sí, vamos a estar compartiendo una muy interesante jornada con muchas personas ya conectadas de distintas partes del país. Como les dije, los voy a estar acompañando los próximos minutos. Espero que estén muy bien. Cuidándose, ustedes, sus familias, sus actividades, sus empresas, y para darle forma a este webinar de CDBAC, los voy a invitar a ver un pequeño pero muy lindo video con lo que va a ser el desarrollo de la agenda que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos. Nicolás, todo tuyo. Bueno, y como les dije, los voy a estar acompañando en estos breves minutos, en este nuevo contexto que nos toca vivir. Seguramente esta charla hubiera sido dada de manera presencial, hablando del clima, hablando de la ganadería, con dos disertantes de lujo. Me toca hacerle algunas recomendaciones o algunos, digamos, comentarios. Como verán, la plataforma tiene bloqueado lo que es el formato de chat. También ustedes tienen deshabilitado su micrófono y sus cámaras, y así será durante el resto de la jornada. Sí, en este rol de coordinador a la distancia voy a estar recibiendo sus preguntas, ¿sí? En vivo, las voy a estar leyendo, quédense tranquilos, y se las voy a estar compartiendo a cada uno de los disertantes en el momento que corresponda. Dicho esto, ¿sí? Lo voy a invitar a Nicolás a que le permita a Fernando Maticoli, a quien es el director comercial del laboratorio CDB, a que se sume a la transmisión. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo andás? Bien, Buenas noches a todos. todo bien, Fernando, con mucha gente ya mirando. Estamos llegando a las 300 personas conectadas en todo el país y esperamos que esto se siga incrementando. Y brevemente, Fernando, para darle puntapié a esta nueva apuesta de CDB, contanos un poco en un breve resumen cuál es la actualidad del laboratorio. Bueno, antes, Luciano, agradecer, muy contento por la organización de este evento y agradecerle a dos referentes tan importantes como Víctor Tonelli y Pablo Mercury. Yendo ya a tu pregunta, CDB es un laboratorio de más de 35 años en el mercado. Tenemos una amplia experiencia en diagnóstico, en investigación, de desarrollo y producción de biológico para la salud animal. CB tiene la línea más completa en el mercado de vacunas y reactivos, tanto en Argentina como en la región, y además contamos con esto, con el servicio de diagnóstico que está en cabeza de Fernando Luna. La línea CDBAC está compuesta por las vacunas que previenen las principales enfermedades en los bovinos, y la misma ayuda a evitar las pérdidas productivas y a mejorar la eficiencia tanto en rodeos de carne como en leche. Tengamos en cuenta que esta línea lo que contribuye y lo que puede hacer hoy en día, Argentina tiene una tasa de destete de aproximadamente del 63%, y en Estados Unidos, como en muchos productores que aplican tecnología y asesoramiento en Argentina, este índice ronda el 90%. Esto en verdad es algo que hay que trabajar y tenemos que comunicar para que todas podamos llegar a estos índices. Bien, además, Fernando, también contamos con una planta de antiaftosa, que es la más moderna, siempre decimos que es la más moderna y del país y de la región. Esta planta, como nuestra planta de biológicos, elaboran y están certificados bajo las normas GMP. Eso es algo también muy importante, que pocos lo tienen.
Y para adelante, un poco que me preguntabas por CDB, el objetivo es seguir creciendo y acompañando con los mejores productos, las mejores propuestas a los ganaderos y a veterinarios, para que todos podamos alcanzar los objetivos. Bien, Fernando, y como veíamos recién, digamos, mientras nosotros vamos hablando, van a ir apareciendo una serie de encuestas para que productores y veterinarios nos vayan acompañando con sus respuestas y que paulatinamente vayamos pudiendo compartir los resultados. Y ya para cerrar esta pequeña entrevista, Fernando, te pregunto por el lanzamiento, por la nueva vacuna antiaftosa de CDB, ¿qué referencia nos podés dar al respecto? Nosotros en el año 2010, bueno, iniciamos la construcción de la planta en el año 2016 y en tiempo récord se logró finalizar y habilitarla por el SENASA en enero del 2018. En verdad es un hito muy importante por todos los recursos, tanto humanos como de inversión, para lograrlo, ¿no? En tan poco tiempo. Esta fue una inversión de 42 millones de dólares. Es una inversión muy importante que fueron todos con inversión propia de los accionistas. Y con esta inversión estamos apuntando a alcanzar una capacidad de 40 millones de dosis de vacuna tetravalente, que en el futuro la idea es que tenemos la posibilidad de ampliarla también para disponer de vacuna para otros mercados. Bien, Fernando. Desde la aprobación que de la primera dosis, que fue en el año 2019, estamos presentando y aprobando todos los meses lotes para vacuna, que eso es muy importante, ¿no? Esta regularidad y esta disponibilidad de vacuna. El año pasado contamos en total de 9 millones de dosis y para este año esperamos disponer de aproximadamente 20 millones de dosis. Bien, Fernando, y mientras empiezo a hacerte a vos la última pregunta, que tiene que ver con las exportaciones de CDB y cuál es el perfil que están tomando, seguramente nos va a empezar a acompañar también en la transmisión Víctor Tonelli, mientras le damos tiempo de que prenda su cámara y su audio. Contame un poco cuáles son las expectativas en materia de exportación. Actualmente estamos exportando a casi todos los países de Latinoamérica y también a algunos países de otras regiones fuera de Latinoamérica, ¿no? El objetivo es afianzarnos en estos países en donde ya exportamos, y para eso estamos haciendo una fuerte inversión en registro de productos y como en nuevos mercados. Lo que estamos buscando es lograr una expansión en todo, tanto en dosis y como de exportación como regulatoria, y siempre manteniendo la misma calidad. Algo que quiero mencionar y que destaca todo el trabajo realizado y que nos ayuda también un poco de las exportaciones por la repercusión que tuvo. En enero de este año, la revista Animal Farm, una revista muy prestigiosa de Inglaterra, nos otorgó el premio a la mejor empresa en Latinoamérica. En verdad es algo que nos puso muy contentos y también nos dio una exposición, un conocimiento que refleja todo el trabajo que estamos haciendo. Genial, Fernando. Bueno, Víctor, ya no solo que lo estamos viendo, sino que me imagino que nos estás escuchando. Víctor, bienvenido a la transmisión. Hola, Fernando. Hola, Luciano, ¿cómo están? Bien, Víctor, bien. Ahora mientras te voy presentando, te invito a que vayas compartiendo tu pantalla. Digamos, la presentación es obvia, pero nunca está de más. Ahora vamos a compartir unos minutos junto con Víctor Tonelli, quien es consultor ganadero, licenciado en Ciencias Agrarias y fundamentalmente un referente de la ganadería argentina. Víctor, veo que tenés todo ya preparado y nos vas a deleitar con media hora, ¿sí?, de lo que es el escenario actual de la ganadería argentina y las expectativas para el corto, mediano y largo plazo, como siempre te gusta hacer, Víctor. Así que junto con Fernando nos empezamos a despedir y te dejamos que des el puntapié inicial de este primer webinar de CDVAC. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación, es un placer. Me impacta la cantidad de gente que nos está siguiendo. Abrazo grande para todos. La verdad que es lindo cuando uno da las charlas presenciales porque se encuentra con muchos amigos, pero bueno, supongo e imagino que del otro lado hay muchos de ellos, así que con el mismo afecto que en las presenciales vamos a hacer esta presentación. Y la idea de esta presentación básicamente tiene que ver
con lo que está ocurriendo en el mundo y el impacto que tiene particularmente en nuestro negocio, en la cadena de ganados y carnes. No voy a hacer ningún tipo de referencia, que ya estamos, yo te diría, hasta saturados, si cabe la expresión, con lo que está ocurriendo con el coronavirus en el mundo, pero sí qué impacto tiene en nuestro negocio, y este va a ser un poco el foco de la presentación. Está muy claro que acá, en el caso particular de las carnes, ha habido dos cines, no uno, dos consecutivos sin solución de continuidad. El primero ocurrió la peste porcina africana, que realmente ha prácticamente casi destruido, estoy exagerando, pero quiero dar el impacto fenomenal a buena parte de la producción de carne de cerdo del mundo, particularmente la que está ubicada en Asia y sudeste asiático, y esto arrancó allá en agosto del 2018, pero digamos, vimos el impacto fenomenal que tuvo como faltante en China y otros países vecinos y como demandante adicional de carne durante todo el 2019 y lo que va en el 2020, ya lo veremos en detalle. El coronavirus, digamos, sin que terminara esto, que en todo caso para la carne vacuna y la carne de cerdo y de pollo del resto de los oferentes no dejaba de ser una oportunidad, aparece el coronavirus, paraliza la economía mundial y la verdad que las sumas y restas que están generando, sin duda que han sacudido y sacuden la industria cárnica internacional. Para arrancar, digamos, y entender un poquito este concepto de lo que llamamos la demanda, el faltante estructural y las oportunidades que se presentan, lo primero que quiero así mostrarles en este pequeño gráfico que tiene de alguna manera 3 barras con colores, es que la demanda de carne mundial o el comercio de carne mundial de carne vacuna se duplicó en los últimos 20 años. Esto es un hecho, yo diría, inédito cuando uno mira la historia del negocio de carne vacuna, que es un commodity que ya tiene muchísimos años de historia, este impacto fenomenal. Y la verdad es que cuando uno analiza por qué se duplica, digamos, el comercio mundial, es que prácticamente buena parte de ese crecimiento, por no decir casi todo el crecimiento, viene dado por el incremento de la demanda en Asia, centralmente, por supuesto, por China, que es la locomotora del mundo. China la vamos a ver en detalle, así que me eximo de seguir haciendo más comentarios sobre esta placa. Pero lo importante de la placa que sigue, que en todo caso es, junto con la evolución de los volúmenes que se están demandando, qué pasó con los precios. Y ahí vamos a ver, digamos, en los últimos 10 años, partiendo de una base 100 como 2009, hace 10 años atrás, que los precios del pollo y del cerdo, de alguna manera, se han mantenido dentro de lo que ha sido los precios, si bien tuvieron picos de suba importantes, como los tuvo casi todos los commodities en el mundo, allá por el 2011, 2012, 2013, 2014, pero si lo miramos hoy respecto de lo que ocurría 10 años atrás, prácticamente están un 5, 6, 8, 10% arriba. Indican que de alguna manera oferta y demanda se encuentran en un razonable equilibrio. No ocurre lo mismo cuando miramos el vacuno, es decir, que pese al fenomenal crecimiento de la demanda, que no alcanza a satisfacer, digamos, la oferta no alcanza a satisfacer esta demanda, yo diría, exacerbada por la carne vacuna, los precios actúan en consecuencia. Es decir, al mirar no solamente el volumen, sino además mirar los precios, a lo que llegamos a la conclusión es que pese al crecimiento del volumen comercializado, este volumen resulta insatisfecho. Los países con mayor capacidad de compra arbitran pagando mucho más por esa mercadería insuficiente y los precios los vemos en consecuencia prácticamente volar. Entonces, es importante analizar esto para entender que estamos en un negocio que el mundo, digamos, en la demanda del mundo no hay capacidad de satisfacerla y por lo tanto los precios no dejan de crecer. Yo diría, es una situación casi idílica para cualquier mercado en el mundo y es la nuestra. Y muchas veces nosotros no terminamos de mirar más allá del mercado de Liniers. Piensen que la Argentina, que es un gran consumidor, tiene 45 millones de habitantes, pero el mundo tiene 7.000 millones. Y esto es lo que deberíamos entender
Y si comprendemos este punto, en todo lo demás vamos a ir mucho más rápido para comprender los impactos. Vamos a hablar un poquito de coronavirus. Yo puse ahí algunos títulos que me permiten mantener un cierto orden, no necesariamente lo voy a seguir tal y como está. A China lo vamos a mirar en particular inmediatamente después de terminar esta placa, pero digamos hoy la Argentina se encuentra con un serio problema. Su principal comprador de carnes de valor, de los cortes estos que integran la cuota Hilton, el lomo, los dos bifes y el cuadril centralmente, tienen como destino central el circuito que se conoce como Horeca, hoteles, restaurantes y catering, que están prácticamente cerrados. Recién en estos días hemos estado viendo que Alemania y Holanda han empezado a abrir con muchas restricciones algunos restaurantes, pero digamos que como resultado de las cuarentenas y del cuidado que han tomado los países europeos frente a la pandemia que los ha devastado, digamos, este circuito de consumos está cerrado, razón por la cual, digamos, la posibilidad de estar exportando los cortes de alto valor de novillos de calidad, digamos, para la Unión Europea está muy, muy, muy restringido. Ha habido un desarrollo de delivery, hay restaurantes que están trabajando pero sin personas consumiendo adentro, sino retirando sus productos o entregándoselos a domicilio. Como resultado de este cierre abrupto, inesperado por todos, digamos, buena parte de las carnes que estaban yendo para Europa entraron en un circuito complicado de renegociación, de precios, de plazos. Muchos importadores le dijeron, che, te respeto el precio, pero te lo voy a pagar cuando lo cobre, así que vamos a ingresarlo en consignación. En fin, bastante complicado lo que ocurrió con las exportaciones a Europa de los frigoríficos argentinos, igual que en Uruguay y en Brasil, por cierto. Para acordar algo, la buena noticia es que la relación que hay entre importadores europeos y exportadores argentinos es de muy larga data, está muy afiatada, y en general, digamos, más allá de las primeras semanas de tonos más o menos fuertes en las conversaciones, se han ido acordando y se han ido resolviendo. La verdad es que hoy Argentina, respecto de la cuota Hilton, venía muy adelantada, así que al final probablemente queden unas 2.000 o 2.500 toneladas de las 29.500, muy poco, sin cumplir, y se está hoy embarcando en un ritmo de 250, 300 toneladas semanales, que probablemente en lo que quede de mayo y la primera semana de junio incluso hasta se pueda incrementar algo más. Es decir, va a quedar una cuota, un saldo pendiente muy pequeño respecto de los incumplimientos brutales que tuvimos durante el periodo 2006-2016. Cuota 481 es un gran interrogante, y lo pongo así porque en realidad dentro de 3 semanas, 2 o 3 semanas, comienza la nueva ventana de faena de la cuota 481, de los animales que ya por supuesto se están terminando en los corrales. Sobre eso no hay mucha alternativa de flexibilidad, pero yo diría, analicémoslo desde este punto de vista. Estos animales van a ser faenados en la última quincena de mayo, se van a estar embarcándose en la primera semana, última de mayo, primera de junio, y van a estar ingresando a Europa el 1 de junio. Esto ya nos pone, más o menos, a 2 meses vista de que empiecen a tener una distribución en el punto de vista minorista. Y la verdad es que al ritmo que uno va viendo cómo va progresando, digamos, la actividad muy pequeña escala, pero gradualmente va creciendo en Europa, yo me animaría a decir que es probable que esta cuota ingrese ya a Europa, en una Europa que va a estar en verano y que va a tener una actividad por lo menos mucho más recuperada de la que estamos viendo ahora. No le tendría miedo. Mucho menos le tendría a los encierres de 481 que se están haciendo ahora para faenas de agosto y que van a ingresar el 1 de octubre en Europa. Yo les diría, en ese último encierre que algunos dudan, no tengan miedo, encierren tranquilos, vamos a poder colocar esta mercadería a buen precio en una Europa que ya en octubre se espera que haya recuperado por lo menos su actividad comercial de carnes. En el mercado doméstico no hace falta que les cuente lo que pasa, estamos en una cuarentena que todavía tiene unas cuantas semanas por delante, por lo menos eso es lo que nos vienen diciendo y lo que uno presume. Ha habido cambios en la demanda de los cortes,
se está quedando el parrillero, pero bueno, lo están congelando, como a veces hacen en julio, agosto para las demandas que vienen de primavera y verano. La liquidez no está fácil, pero en el sector la verdad que no se han escuchado ruidos importantes. Los que hubo de cheques que se rebotaron se están cubriendo. No se está viendo, digamos, que en el sector en particular haya riesgos importantes de cobranzas. Y bueno, y lo que se está viendo, sorprendentemente, después también vamos a hablar de esto un poquito más adelante, digamos, acaba de cerrar las faenas de abril y fueron 10% más altas que las del año pasado, ¿no? Con la misma cantidad de días hábiles, lo que muestra que el sector realmente sigue actuando, pese a todas las limitaciones, con una normalidad que sorprende muy positivamente. Respecto de otros mercados de la Argentina, y voy cerrando esta placa, digamos, los rabinos se retiraron anticipadamente para lo que es faena kosher, se espera que vuelvan para finales de mayo, tal vez primeros días de junio, son muy importantes en la integración de la carne de calidad. Ha habido y hay problemas logísticos en los embarcos, hay menos buques que van y vienen para las cargas de los contenedores, pero de alguna manera eso también empieza a tener una fluidez, semana a semana se ve mejorando. Y el último punto que nunca podemos dejar de tener en cuenta sería el eventual riesgo de personal, ya sea en el campo, en la industria o en la logística, que eventualmente pudiera complicar el desarrollo de esta actividad que, como digo, en plena cuarentena y en abril se ha podido desenvolver con toda normalidad. Vamos entonces ahora, perdonen, por algún motivo no me está pasando, ahí vamos a ver. Vamos a ir a China. Y para entender China y el impacto de la fiebre porcina africana, yo les diría, este cuadro es muy impactante. La gente cree que en China los chinos no comen carne. Los chinos comieron en el 2018, antes de que apareciera, digamos, el problema de la fiebre porcina africana, comían 105 kilos por habitante y por año, de las cuales 40% era pescado, pero si excluyéramos el pescado, en todo caso, terminaron comiendo 64 kilos de carnes, tal y como nosotros las conocemos, de las cuales 2/3 partes era carne de cerdo. Por eso cuando uno empieza a hablar ahora, y ahora lo vamos a desarrollar brevemente, el impacto que tuvo la enfermedad en el abastecimiento y en la disponibilidad de carne dentro de China, piensen ustedes que los chinos, con el 40 casi % de consumo de carne dentro del total de lo que consumen ni más ni menos que 54 millones de toneladas de carne de cerdo por año. Son 1.400 millones, esto hay que entenderlo. Nosotros sumamos todas las carnes en la Argentina, pollo, cerdo, ovino y vacuno, y terminamos consumiendo más o menos 5 millones, para que tengan una idea de las diferencias cuando hablamos de China, ¿no? En este contexto, digamos, y por efecto de la fiebre porcina africana, a China este año le van a estar faltando, respecto de lo que tenían en el 2018, entre 22 y 25 millones de toneladas de carne. Lo digo más despacio porque son cifras que se nos escapan, pero una caída del 40 al 45% de la carne que disponían en el 2018. Recuerden que lo que comían de carne de cerdo representaba 2/3 partes del total de las carnes de las que nosotros llamamos carnes, pollo, cerdo y vacuno. Así que el faltante estructural de carnes es de tal magnitud que la desesperación de China por importar carne y paliar o mitigar este faltante ha hecho lo que les vamos a mostrar ahora, digamos, respecto de lo que han sido el crecimiento de las importaciones. Una más para entender de dónde se provee carne china es ver que efectivamente China se provee, la amarilla es Australia, la verde es Brasil, la celeste claro es Uruguay, la celeste oscuro es Argentina, la negra es Australia y las otras son de otros países, pero que prácticamente el 80-85% de la carne que ha importado China en los últimos años proviene de, como dije, Australia, Brasil, Uruguay y Argentina. Ahora, lo notable es que hasta el 2011 China no importaba carne vacuna. 2011 es ayer, hace 9 años atrás. Y hasta el 2014 Argentina no exportaba carne a China.
y 2014 son 5 años atrás. Es decir, toda esta disrupción de China en el mercado y en la demanda de carne vacuna no tiene más de 10 años de antigüedad. Pero vean ustedes el crecimiento brutal a partir del 2018 y sobre todo el 2019 en función de la aparición de la fiebre porcina africana. Y esto, vuelvo a insistir en porque hay que tenerlo muy claro, hoy está de alguna manera desdibujado por el coronavirus, pero estructuralmente China sigue teniendo el mismo faltante estructural o mayor de carnes que tuvo el año pasado. Así que, superado el freno de la economía, superado el freno de la logística y la forma de consumo de carne vacuna, China vuelve a ser un gran demandante de carne vacuna que, sumando todos los países del mundo, no tienen forma de compensar la caída brutal de su propia producción de cerdos. Para que tengan una idea de lo que está pasando, porque uno escucha hablar, no, China se paró, China no importa, China importó en el primer trimestre del año 2020, ahí van a ver Q1, que quiere decir un cuarto, es decir, el primer trimestre del 2020, importó casi la misma cantidad de carne vacuna que en el último trimestre del año pasado, que fue récord histórico de importación de carne vacuna en China. Pero importó casi 50 o 40% más de carne de cerdo de lo que importó en el último cuatrimestre del año pasado. No me vengan con el cuento de que China está parada. En plena pandemia del coronavirus, China importó más carne que nunca en toda su historia. Pero además, veamos los precios que pagó. Por la carne vacuna pagó incluso más de lo que pagó en el último trimestre del año pasado, que había sido récord absoluto, y también en cerdo, es decir, rebovino. China, lejos de estar afuera del mercado, sigue importando cada vez más carne y la sigue pagando más. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Porque estoy cansado de escuchar que no pasa nada, que China paga mal, que se cayeron los precios, que no hay demanda. Muchachos, estos son los datos de la aduana china oficial, en volúmenes y precios pagados sobre ingreso de la mercadería en el territorio chino. Por último, y para entender cómo sigue la película, me baso en las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que ya nos dice que para el 2020 China va a importar mucho más carne vacuna y mucho más carne de cerdo, un poco más de carne de pollo, pero en el global están estimando que China va a importar aproximadamente 7 millones de toneladas de carne, cuando el año pasado, que fue récord, importó 5.700.000. Estos son los datos que hay que tener en cuenta. Entonces, que el coronavirus no nos nuble la realidad del enorme potencial y demanda de carne que tiene China, que se lleva todo lo que le puedas ofrecer y está dispuesto a pagar. Si entendieron esto, veamos un poquito a Argentina. Y lo primero, puse una fotito de gente aplaudiendo de pie, porque realmente creo que así como aplaudimos a los médicos todos los días a las 9 de la noche y a la fuerza de seguridad, con el mismo énfasis, con el mismo así devoción y digamos, y entusiasmo, yo me paro hoy para aplaudir de pie a lo que ha sido la cadena de ganados y carnes durante el mes de abril. Todos los días, los 20 días hábiles en cuarentena y los feriados también, incrementó el 10% del volumen producido respecto del año pasado. Le dio 4% más de carne a los consumidores argentinos e incrementó sus exportaciones un 17% que el mismo mes del año pasado, cuando no había ningún problema de nada. Y además, a través de protocolos muy estrictos y cumpliendo las normas tal y como lo sugirió no solo la OMC de la OMS, sino también el gobierno argentino, digamos, cuidó, protegió y evitó a que cualquiera de sus trabajadores, ya sean en el campo o en los obreros en las plantas, tuvieran casos positivos. Hubo 2 casos positivos en plantas, uno de un médico externo, que pueda sofriar, y uno de un técnico del SENASA, que fue el caso de,
bueno, de federal, pero bueno, ambos por suerte han sido tratados y están en buen estado, pero han cuidado de tal manera que ninguna de las actividades se ha parado. Como contraparte diría, hoy Estados Unidos, habrán leído las noticias, tiene aproximadamente 17% menos de capacidad de producción en la industria, 27% menos, un cuarto, con serios problemas, porque no cumplió con los protocolos o no tuvo la precisión para poder hacerlo como lo hizo la industria y el campo argentino. Para mirar un poquito lo que está pasando en la producción y la carne vacuna, yo acá lo que les puse son los últimos 10 años, van a ver barritas verdes y barritas rojas. Las barritas verdes es la parte destinada al mercado interno, la roja destinada a las exportaciones, y la suma de las dos, la producción. Y simplemente para resumir y marcar conceptos, en los últimos 10 años la cadena de ganado y carne vacuna en la Argentina mejoró 10% su producción total, mantuvo los volúmenes destinados al mercado interno y creció 170% en la exportación. Adicionalmente, cuando ya miramos el primer cuatrimestre, y acá sí les pido disculpas porque las exportaciones de abril son estimados, pero la verdad son un estimado que no va a estar muy alejada de la realidad. De nuevo, reitero, mejoró el 10% de la producción respecto del primer cuatrimestre del año pasado e incrementó sus exportaciones un 17%. Recuerden que desde el 20 de abril estamos en cuarentena, pero la semana previa tuvimos paro del campo y a pesar de todo esto no dejamos de crecer en volúmenes y en exportación. Y por último, un comentario que me parece interesante relacionado a la Argentina. También conocimos en estos últimos días el dato de la evolución del stock a fin de diciembre del año 2019, y más allá de estos cuadritos que seguramente lo van a poner a analizar más en detalles, y si se debe, que entiendo va a colgar esto en la página o se lo va a acercar, lo más importante de esta evolución del stock es que hemos mejorado muy significativamente la relación ternero-vaca, al punto tal, y váyanse a la última línea del cuadrito de abajo, el promedio de la relación ternero-vaca 2009-2018 era del 61,1% de ternero por vaca, la del 2019 nos muestra 65,1%, son 4 puntos porcentuales, pero una mejora del 6,5% en términos de mejora real. Y esto para echar por tierra toda la serie de comentarios, yo diría, negativos y poco claros respecto de estar mirando la realidad del negocio. Lejos de liquidar rodeos, lo que hizo el productor fue depurar sus rodeos, sacar toda la vaca que estaba de vacaciones, improductivas, liberar ese consumo de forraje de vacas que no producían para darle espacio a vacas más productivas, tenerlas mejor alimentadas, preñarlas más y además generar un incremento significativo en la recría de machos, otro dato que debamos tener en cuenta a la hora de evaluar qué pasó en el 2019 y cómo nos preparamos para el 2020. Último dato de Argentina, y ya voy cerrando para la última placa, así no me paso del tiempo asignado, es que efectivamente venimos creciendo en el volumen de exportaciones, lo mencioné hace dos placas atrás. Esto está así cerrado hasta marzo porque son los datos ya conocidos con las exportaciones por destinos, y ahí van a ver que efectivamente China sigue siendo el principal mercado para la Argentina, que hubo sí una caída en Europa, por lo que ya mencioné al inicio, de que Europa tiene cerrados sus restaurantes y hoteles, destinos de nuestras carnes de valor para ese mercado. Pero bueno, hemos mantenido Israel, hemos mantenido Chile, hemos mantenido Brasil, siendo, por supuesto, de nuevo, China el gran mercado para nuestras carnes. Y quiero cerrar esta presentación haciendo algunas reflexiones, y en todo caso, después quedar a las preguntas que eventualmente pudieran haber hecho, eso lo va a coordinar Luciano, pero digamos, me gustaría repasar algunas de ellas, algunas con un poquito más de tiempo que otras. Está muy claro que el mundo está sufriendo el impacto, la economía
se va a derrumbar de manera muy significativa y sin duda va a haber también impacto en la demanda y en los precios que los consumidores puedan pagar. También está muy claro que si hay un ganador en toda esta pandemia, como resultado de la pandemia, es el sector de los alimentos. El petróleo, no quiero ni hablar a qué lugar se fue, para no hacer un adjetivo inadecuado en esta presentación. Los bonos, los papeles, las compañías, todo destruido. Lo único que efectivamente no solamente ha sobrevivido, se ha mantenido, sino que además tiene todas las condiciones para seguir creciendo, es el agroalimento, la agroindustria o el sector agropecuario en general. Estamos en un sector privilegiado al que la pandemia no solamente no afectó de manera muy significativa, sino que diría yo hasta lo expuso positivamente frente a otra serie de sectores industriales, económicos y financieros. Ya mencioné la de la faena de plantas y mostré el caso contrario de lo que viene ocurriendo en la Argentina, que ha hecho las cosas, insisto, muy bien. No es casualidad que hayamos podido mantener la producción, la industrialización y la logística sin tener casos positivos. El faltante de China y de países vecinos es tan brutal que estructuralmente, cuando pase el efecto pandemia, la demanda va a volver a ser exacerbada y la oportunidad es extraordinaria para la producción de carne vacuna, entre otras. Australia, que es el líder en China por la sequía brutal que tuvo y entrar ahora en un periodo de recuperación forrajera, va a estar en retención y se espera que tenga 16% menos de producción, con lo cual de alguna manera va a ser un competidor digamos, con armas un poquito menos fuertes que las que tuvo en el pasado. Y yo diría un temita que sí me parece importante aclarar. Viene una etapa probablemente de mayor exigencia en inocuidad, en sanidad, en bioseguridad, presión ambientalista, que podrán decir que tiene que ver, bueno, todo tiene que ver con todo. Los consumidores de alguna manera han quedado sensibilizados con esta pandemia, que la relacionan con el murciélago, con el consumo de carnes salvajes, y de alguna manera se vuelven un poquito más restrictivos, más responsables y van a exigir algunas cosas más. Y acá dos comentarios. El primer comentario es que recuerdo lo que ocurrió con la vaca loca ya por el año 1995, como resultado de lo cual vino la trazabilidad, palabra que ni sabíamos qué quería decir, pero que la tuvimos que incorporar para poder exportar al mundo de manera eficiente y que nuestros productos sean aceptados. Y el segundo tema es darles una absoluta, digamos así, tranquilidad respecto de lo que Argentina hace en términos de inocuidad alimentaria y sanidad. SENASA trabaja muy bien, se trabaja muy bien en las plantas, hay un cuidado muy preciso del alimento que se procesa y se exporta, y escuché algún comentario desatinado en estos días de alguien que decía que iba a haber que hacer trazabilidad individual porque el virus podía estar en el envase o en el alimento. Bueno, yo diría un dislate absoluto. El virus no va en la carne tiene controles de todo tipo, ya sea ante y post-mortem, es un alimento, y Argentina lo hace muy bien, que va con todas las garantías, no hay necesidad de forzar trazabilidades que nos lleven a lugares donde no queremos ir, sentámonos tranquilos, estamos bien protegidos y tenemos que dar, digamos así, una absoluta seguridad que lo que hacemos está bien hecho. Cierro con dos interrogantes. Este acuerdo comercial Estados Unidos-China, que iba avanzando en la apertura del mercado china para carnes de Estados Unidos. Bueno, la pandemia los ha vuelto a pelear, están ahora en una situación bastante tirante, hay que ver cómo queda. Y el último, digamos el Brexit, la separación del Reino Unido con Europa, se suponía que iba a haber nuevas cuotas, nuevas distribuciones y nuevos acuerdos comerciales con los nuevos bloques que se van a dividir. Probable la pandemia difiera este tema, ya veremos qué ocurre en el resto del 2020. No los quiero aburrir, les pido disculpas si fue un poquito rápido, espero aclarar temas que no haya aclarado en la etapa de preguntas, así que desde ya, muchísimas gracias y Luciano, soy todo tuyo.
Bien, Víctor, buenísimo. ¿Qué tan raro te resulta terminar y no escuchar los aplausos de la gente en este contexto? No, pero está bueno porque es muy difícil juntar, yo no lo sé, 400, no sé cuántas llevamos o más, con lo cual, nada, yo lo siento no el aplauso, pero sí el cariño de los que Bien, están del otro lado. sí, te lo confirmo, estamos cerca de los 400 personas conectadas, mucho mensaje directo y también mucho WhatsApp de distintas provincias de nuestro país, Víctor, y muchas preguntas. Te voy a proponer un ping-pong de 10 minutos. Dale. Como vos bien me adelantabas, vos terminás tu explicación con un montón de datos y cifras, y la mayoría de la gente quiere saber si el precio está retrasado o no está retrasado. Y yo te ato esa pregunta. Mirá lo que hago. Y yo te ato esa pregunta, Víctor, a cuál es la importancia relativa. Entiendo que el precio es una variable muy, muy importante dentro de la producción ganadera, pero las dos preguntas te hago, digamos, si está retrasado y qué tan importante es la variable precio hoy. Mira, yo en esta pregunta la quiero decir. Tenemos una foto que es gris, depende del color que le pongas según la categoría que tengas para venta. Si tenés ternero de invernada, yo te diría que es un gris claro, casi blanco, es muy linda la foto de hoy de la ternero de invernada. Si tenés vaca de carte, está parecido al ternero, se paga muy bien. Si tenés un novillo bueno que encima lo engordaste para ir a una cuota especial, es un color gris oscuro, porque su destino principal y de valor está enfocado a Europa, que hoy está como lo describí. Así que es una foto con distintos tonos de grises, pero la verdad que en la ganadería, quienes somos ganaderos de alma y sabemos que las decisiones de hoy me van a dar resultados dentro de un año, 2 o 3, digamos, en el mejor de los casos, o muy cortito. Metí el terreno en el corral y lo voy a sacar dentro de 4 o 5 meses. Y cuando veo las películas, veo una película corto, cine de cortometraje, que me pone a julio, agosto, septiembre, donde para mí ya el fragor, la lucha y los problemas de la pandemia habrán estado en proceso de solución, y te diría, la verdad que lo vio en un gris claro muy razonable. Y si veo la película de larga, te diría, muchachos, volvamos al faltante estructural de carne de China y del mundo, y yo diría, verano europeo y verano del norte de por medio, no digo que destapen champán, pero una acidita fría, destapenla para tomar. Bien, Víctor, también tengo muchas preguntas en relación a si vos ves que las retenciones o las cuestiones impositivas ponen en riesgo, digamos, este desarrollo que vos ves para las exportaciones de las carnes argentinas bovinas. Respiro hondo para no decir cosas que no quiero decir. Las retenciones son un impuesto horrible que no existe en el mundo y que castigan al que produce. Pero como estamos en los gobiernos que tenemos y que ya los conocemos, y no me voy a meter en política para que no empiecen a apagar las cámaras los que están en desacuerdo y no las tiren para el techo los que están de acuerdo, no me meto en ese tema. Sí digo lo siguiente: tenemos que trabajar con cuidado, tenemos que trabajar con nuestras entidades que nos representan y tenemos que pedir que defiendan nuestros derechos, porque lamentablemente la historia de este gobierno en el pasado no nos mostró las mejores, yo diría, intenciones respecto de realmente reforzar al agro, potenciarlo y mostrar su máxima potencialidad. Vuelvo a insistir, no quiero entrar en discusiones, sí diría, estemos alertos y preparémonos para un eventual nuevo avance, porque de los pocos sectores que ha salido, yo diría, bastante indemne de esta pandemia, es uno de los pocos sectores que tiene un potencial extraordinario. No vaya a ser que a alguno de los muchachos se les ocurra ponernos una nueva carga sobre la que ya tenemos, que es inaceptable. Bien, Víctor, la próxima pregunta que tengo tiene que ver con el cupo. Mencionaste la cuota 481 y me preguntan si Argentina sigue disponiendo del mismo cupo que solía tener en este caso. Argentina no tiene cupo, a diferencia de la cuota Hilton, la cuota 481 es una cuota global de 48.000 toneladas, de las cuales el 40% lamentablemente se la acaba de llevar Estados Unidos en un acuerdo entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos tenía razón, no lo estoy criticando, digamos, pero en todo caso la cuota de 46 ahora tiene
40% menos, y dentro del saldo de esta cuota se distribuye trimestralmente en partes iguales, y es primero llega, primero entra. Hay 5 países que participan de este primero llega, primero entra: Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina y Canadá. Y la verdad es que Argentina y Uruguay son los que están tomando hoy la parte más importante de esta cuota. Hasta ahora, haciendo las cosas bien y entrando dentro de la primera semana, primeros 10 días, Argentina está entrando bien. Por eso decía, la cuota que va a entrar el 1 de julio ya está jugada. Le tengo un poquito menos de miedo de lo que le tienen otros. Los encierres que se están haciendo ahora para la cuota que se va a faenar en agosto y entra el 1 de octubre, no le tengan miedo. Bien, Víctor, estoy llegando casi a las 50 preguntas, así que lo primero que le quiero decir a la gente que nos está mirando y escuchando es que si no llegamos hoy a responderlas todas, seguramente le va a llegar la respuesta por vía electrónica. Esta charla está siendo transmitida también en simultáneo a través del Facebook del Laboratorio CDB y también va a quedar almacenada en las redes sociales. Tengo muchas preguntas, Víctor, pero voy con una productiva. Sí, no, Luciano, lo que quiero decirte de mi parte, después lo organizan ustedes, no tengo problema en contestar, se agrupan preguntas en un mismo tomo, contestarlas y lo manejan ustedes. Genial. Más adelante, otro día, mañana, digamos. Sí, vamos a terminar con esta jornada que viene saliendo genial y preguntarte desde el punto de vista productivo. Hablaste de un aumento de la producción y te pregunto si son los mismos, digamos, si viene de la mano de una mayor concentración en manos de los que invertían en tecnología, en proceso, o ves una mayor adopción de tecnología en su conjunto que está dando ese aumento productivo. No, mucho más lo segundo que lo primero. A ver, estamos hablando de, en un año hemos visto un progreso fenomenal. Y la verdad es que muchas veces se critica mal al productor porque dice, hace 50 años que producen lo mismo, 60% de vaca. La verdad es que es una tremenda estupidez ese comentario, con todo respeto a quien lo hace. Por 2 razones. La primera, hemos transferido casi el 25% del rodeo de vacas del sur en alfalfas extraordinarias, que ahora son soja, al norte donde no había nada y ahora por suerte aparecieron las megatérmicas, etcétera, etcétera. Ese traspaso, que además incluyó readaptación de rodeos para la garrapata, sanidad y todo lo demás, fue un esfuerzo enorme que la gente que no conoce no lo valora, pero los que sabemos lo que fue extraordinario y nos llevó casi 30 años para tener lo que tenemos hoy. Y el segundo es que las políticas y los precios poco han ayudado en incentivar al productor a adopción de tecnología, que las conocía pero no le daban los números. Bueno, yo te diría, gracias a China, que pagó bien la vaca, y gracias a los negocios que revalorizaron el ternero, el productor dio el salto. Vendió esa vaca improductiva y con eso retuvo 1,5 terneros, por lo menos. Y hoy está dando vuelta al negocio. Y esto para mí arrancó y sigue. Yo los desafío a que nos juntemos el año que viene para ver la data del 2020 y créanme, ya no vamos a ver 65% de ternero vaca, vamos a ver 67% y vamos rumbo al 70%. Bien, Víctor, también me consultan por por tu opinión respecto de si el frigorífico después termina bajando a sus compras ese valor en dólares, digamos, que está pagando. Oferta y demanda, muchachos. Si la oferta es abundante, se la va a guardar. Y si le va a faltar, te la devuelve. Hasta ahora, le ha sobrado. Yo creo que después de esta zafra de vacas, que hoy los tiene muy activos y bien abastecidos, me parece que después de junio, julio, se van a encontrar con un faltante. Y ahí la sartén del mango creo que la vamos a empezar a tener los pobres, los laburantes. Bien, y Víctor, así como algunos opinan una cosa, otros tienen otra visión y te preguntan si no es, digamos, en cierto punto un riesgo ser tan dependientes de las exportaciones a China. Mirá, China va a ser el motor de los próximos 4 o 5 años sin ninguna duda, con lo cual no estar adentro de ese motor es como querer comprarse una Ferrari y ponerle queroseno. Digo, hay que estar. Ahora, en paralelo, me encantaría que desarrolláramos Estados Unidos, que arrancó este año
por las caídas de otros, me encantaría que vayamos por nuevos canales comerciales, que me encantaría que fuéramos por ventas online. Lo veremos, más rápido, más lento, pero por ahora adentro de la Ferrari. Víctor, las dos últimas. Una es conocer tu opinión respecto de esta posibilidad de que Argentina salga del Mercosur y cómo puede llegar a afectar en lo que tiene que ver con Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. ¿Me ven? Una locura demencial. Demencial. No quiero adjetivar porque voy a quedar mal. Bien. Otra. Bien, me pasaste rápido a la otra. Y Víctor, no, digamos, nosotros hicimos una encuesta mientras vos estabas haciendo tu presentación, en la cual, digamos, preguntábamos si los productores están dispuestos a, en este contexto, mantener sus inversiones, aumentarlas o bajarlas. Y como estamos viendo en la pantalla, más de la mitad de los que votaron está pensando en mantenerlas, e incluso son más los que creen que las van a incrementar que los que las van a bajar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, igual. Te diría, cuidando la caja, porque sí lo que se viene en la Argentina son situaciones financieras muy complejas. No nos olvidemos que la mitad del trabajo de la producción está parado o semiparado, y esto le va a costar mucho a la Argentina. Cuidando mucho la caja, no bajar el pie del acelerador. Excelente, Víctor. Bueno, te agradezco un montón este ping-pong. Estuvimos 10 minutos respondiendo preguntas. Y Víctor, mientras yo lo voy invitando a Pablo Mercury a que se sume a la presentación, Nicolás le va a estar mandando seguramente un mensaje. Ahí ya sale tu pantalla del formato. Y mientras le vamos dando la bienvenida a Pablo, Víctor, preguntarte qué tan importante es el clima, ¿no? ¿Qué tanto mira el productor ganadero el clima? Mira, yo lo que te voy a decir es que todo lo que yo conté no tiene ninguna importancia si Pablo ahora no nos da buenas noticias. ¿Cómo está, Pablo? Hay que seguir después de dar cátedra, Víctor, ¿eh? Así que bueno, no, vamos a analizar también lo climático, pero muy interesante lo que has mencionado. Bueno, bien, muchísimas gracias, Pablo. Pablo, te voy a pedir si vos también podés ir compartiendo tu pantalla, así yo también me voy tomando unos minutos para presentarte formalmente. Víctor, como siempre, muchas gracias. Lentamente vamos a empezar a perderte la imagen. Mientras Pablo se conecta, yo les voy contando que Pablo Mercury es director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, ¿sí? Y nos va a estar trayendo una linda disertación, también Pablo, vinculada a los criterios para tomar decisiones climáticamente inteligentes. Sí, Pablo Mercury, quien también es ingeniero en producción agropecuaria. Un temazo, Pablo. A mí es un tema que me encanta y que estoy seguro que estas cerca de 400 personas que hay conectadas y que no se bajó ninguno van a querer escucharte atentamente. Así que te dejo, Pablo. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Luciano, y a disposición de todos en este lindo espacio que nos brinda CDB para compartir y analizar lo que nos pasa. Cuando hablamos de clima, es importante al comienzo hacer una pequeña aclaración en cuanto a qué tipo de datos utilizamos en los escenarios, en los análisis y en las conclusiones que realizamos. Un dato que tenemos climático son los datos observados, los que medimos en un pluviómetro, en el campo, los que se miden en los aeropuertos y aeródromos de las distintas variables climáticas, que se consolidan en series de datos. Otros son las tendencias sobre esos datos observados, que nos dicen si se va incrementando la temperatura o la cantidad de días con heladas, o al revés, disminuyendo. Otro tipo de datos, mapas, conclusiones que se esbozan cuando se habla del clima, en especial del cambio climático, son escenarios. Los escenarios combinan información sintética, es información de futuro, que por ejemplo tiene que ver con no solo las variables biofísicas del clima, sino también variables que tienen que ver cuánto van a ser las emisiones de dióxido de carbono, la actividad antropogénica, la actividad que realiza el hombre en el globo y que genera, por ejemplo, emisiones que influyen en el clima del futuro. Pero algo central que vemos nosotros es el concepto de variabilidad climática.
tanto veamos la tendencia en los datos que observamos, como en los escenarios de cambio climático, hoy parados en el medio de un lote, lo más palpable que vemos del clima es la variabilidad. Una variabilidad que se incrementa, que siempre hablábamos históricamente de los ciclos secos y los ciclos húmedos, que ese es el último tipo de variabilidad que estamos mencionando, que es la variabilidad decádica. También tenemos la interanual. Bueno, la próxima campaña, ¿cómo va a ser? ¿Seca o húmeda? El principal forzante oceánico que siempre queremos conocer, el famoso El Niño, ¿va a ser niño? ¿Va a ser niña? ¿Cómo va a estar el Océano Pacífico? Esos son fenómenos que incrementan la variabilidad interanual y que no es una percepción pública, una percepción nuestra, está también reflejado en trabajos científicos que todos estos tipos de variabilidad, estas escalas temporales de la variabilidad, se van incrementando. Y la otra variabilidad que queremos hacer lugar y que es muy importante tener en cuenta y comenzar a analizar es la intraestacional, la que ocurre dentro de la misma campaña agrícola, dentro de la misma estación de crecimiento de los cultivos. ¿Y por qué es importante? Porque ocurre con cambios bruscos en el clima, porque ocurre una vez que ya tomamos las decisiones, que ya realizamos la inversión de cada campaña, y tenemos que poder aprender a manejarla, adaptarnos a esa variabilidad que ocurre dentro de estación de la campaña agrícola, una vez que tenemos sembrado un cultivo o que ya tenemos un rodeo en producción. Y tenemos que ver cómo adaptarnos y cómo aminorar los impactos de cada una de estas escalas de la variabilidad. Y definir el clima futuro por regiones y de manera precisa y con antelación es un gran desafío. ¿Por qué? Porque el clima, un minuto ya para adelante, y lo mismo una semana, un mes o una estación hacia adelante, hay que hablarlo de manera probabilística. Son predicciones que a la vez tienen mucha incertidumbre. Y muchas veces para tomar las decisiones buscamos datos que son determinísticos, directamente que uno puede expresar qué va a ser lo que va a ocurrir. Pero bueno, el clima futuro se comporta de otra manera. Veamos ejemplos de los escenarios de cambio climático. Estos son escenarios construidos en base a cuál va a ser la cantidad de emisiones, la actividad industrial, las emisiones de los distintos sectores en el globo, más el comportamiento de fenómenos biofísicos, indican en cada uno de los mapas que vemos para distintos meses, en los colores verdes, que se va a incrementar en los últimos 30 años de esta centuria, del 2070 al 2100, en verde se incrementan las precipitaciones y en rojo disminuyen. Fíjense lo interesante, hacia el verano, en enero, en diciembre, en las zonas centrales del país, los mapas están dando el análisis de la precipitación, que se incrementaría la precipitación. También ocurre que se va a visualizar un incremento en la temperatura, por lo tanto el incremento va a ser en la evapotranspiración, y hay que ver cómo eso impacta en los cultivos. Hay modelos que ahora vamos a mencionar que se han corrido para ver cuál es ese impacto, pero sobre todo, todos los modelos, estos mapas que vemos, cada cuadradito es el ensamblado de más de 20 modelos de cambio climático, todos ellos indican, promedian que donde sí va a faltar certeramente el agua es en cordillera, que ya es algo que está ocurriendo y que impacta sobre una enorme zona productiva del oeste de nuestro país, semiárida y árida, que depende de esa agua. Los datos ya observados en el clima, que lo están reflejando estos mapas, un panel, las precipitaciones observadas en los meses de diciembre, enero y febrero, ya van en la misma dirección que los escenarios de cambio climático. Se incrementa en las zonas centrales de Argentina, en la República Hermana del Uruguay, en algunas áreas de Brasil, la precipitación en verano. Estos son promedios, ¿no? Estacionales. Lo mismo ocurre con la temperatura máxima y la temperatura mínima en el trimestre precedente. Son buenas condiciones para el crecimiento de las pasturas, para el crecimiento estival de los pastizales y para los distintos cultivos de verano y sus momentos de mayor criticidad en cuanto a la demanda de agua. Siguiendo con los datos observados, si analizamos series largas, que son oro en polvo, para ver cómo funciona cada zona,
donde están ubicados nuestros establecimientos productivos. Es muy importante contar con series largas para poder analizar la variabilidad, para poder ver cuál es la tendencia en las distintas variables agrometeorológicas. En este caso vemos lluvias en primavera, en Pergamino, en un momento de alta criticidad, por ejemplo, para decisiones de maíz de primera. La curva roja, que es la curva más aplanada, muestra una ligera tendencia hacia el incremento de las precipitaciones en ese trimestre. Sin embargo, si lo observamos en una escala temporal decadal, de décadas, tenemos estas ondulaciones que se refieren a los famosos ciclos secos y ciclos húmedos. Y la curva celeste es la variabilidad interanual, lo que ocurre entre un año y otro, lo que impacta en el bolsillo del que toma una decisión y no le va tan bien porque no llovió adecuadamente en un momento crítico, o al revés, pero es marcadísima la variabilidad cuando se le establece, se le estudia no solo anualmente, sino por estación, cuando uno achica la escala temporal. A eso nos tenemos que enfocar, ese es el principal signo o atributo que vemos del cambio climático, la variabilidad exacerbada, incrementada en distintas escalas de tiempo. Por otra parte, ya se ha mencionado mucho, y tampoco es percepción pública, sino que es una certeza científica, además, que se incrementan los fenómenos extremos. Estamos muy acostumbrados a trabajar con el clima cuando analizamos distintas zonas, cuando caracterizamos el clima de una zona productiva, trabajar con valores medios y desvíos estándares. Bueno, lamentablemente esas estadísticas nos enmascaran los extremos. Tenemos que aprender a trabajar con estadísticas de extremos. Ejemplo, estos paneles muestran nuevas variables, nuevos índices agrometeorológicos que estudian variables, calculados para distintos puntos del país, distintas estaciones meteorológicas con series largas, y por ejemplo, en el panel de la izquierda vemos días muy húmedos, es decir, días con lluvias muy intensas. Los cúmulos azules indican precipitaciones por arriba del percentil 95, es decir, días donde cantidad de días por año en que se incrementan las precipitaciones intensas. Y fíjense que son titulares, estamos habituados a ver en los diarios, Santa Fe, Paraná, zonas de resistencia, Chaco, Orán, Tartagal, etc. Lo mismo, el panel central, que es un mapa que procesa los días consecutivos sin lluvias. Importantísimo. Cambios bruscos dentro de la estación de crecimiento y se alarga la espera de la precipitación. Tenemos que estar soportando situaciones deficitarias. La última campaña hubo entre agosto y abril 3 periodos en general para toda la región, 3 periodos en los cuales se incrementó la cantidad de días sin lluvias, días consecutivos sin precipitación, que impactan y generan estrés hídrico en los distintos sistemas de producción. Lo mismo, el mismo análisis de extremos se puede hacer, por ejemplo, con heladas. Así hay 27 nuevos índices agrometeorológicos, muchos de ellos también tienen que ver con temperatura, que es muy interesante porque tienen que ver con distintos umbrales que hacen a los valores de confort para la producción de distintas razas, distintos umbrales de temperaturas máximas, amplitud térmica entre el día y la noche, noches cálidas, se llama ese índice, y así muchos otros que es muy interesante analizar para ver cuál es el impacto que tienen sobre nuestros sistemas productivos. La variabilidad del clima también se impacta y se marca claramente en nuestros recursos hídricos, en el agua. Fíjense la diferencia entre enero del 2016, el curso de todo el Paraná, como está claramente marcado, toda la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, todo lo negro es agua en el Paraná. Este fue el último niño que tuvimos, los niños están muy asociados a lluvias en el litoral intensas, y bueno, ahí vemos claramente todo el cauce geológico del Paraná, cómo se marca. Diciembre del 2019 ya se alertaba sobre la bajante extraordinaria que sufría el Paraná, la tendencia decreciente en alturas y caudales en todos los principales puertos, y ya en abril, cuando el Paraná está en una situación no solo de extraordinaria por su bajante, sino extraordinaria por la persistencia de meses de la onda en baja, situación que por el momento se va a prolongar.
Heladas, otra variable extremo interés y que requiere un análisis pormenorizado. Hasta hace muy poco decíamos, y todavía es palpable, y hay muchas publicaciones al respecto, los inviernos son más benignos, se acortan los periodos entre primera y última helada, hay que volver a reconsiderar lo que llamamos heladas tempranas o heladas tardías, el riesgo de helada temprana o tardía. Fíjense, a la altura de la década del 30, 148 días el periodo entre primera y última helada promedio en una estación del norte de la provincia de Buenos Aires, 42 heladas promedio por año. La década del año 2000, 108 días entre primera y última helada y 23 heladas promedio. Sin embargo, si ustedes recuerdan los últimos 2 inviernos, especialmente el invierno pasado, fue muy significativo en cuanto a cantidad de heladas y amplitud en los días de primera y última helada. Sorpresas que nos da el clima y algo que hay que seguir muy de cerca, la temperatura tanto por sus olas de calor y extremos de altas temperaturas, como el gradiente de temperaturas mínimas, y cómo puede impactar en reducir o ampliar la estación de crecimiento. También es muy importante el análisis de helada a nivel zonal, porque muchas heladas tempranas o tardías tienen impacto, pero local, no regional. Todo esto, toda esta incertidumbre que presenta el clima para su predicción, para el análisis, agrega riesgo e incertidumbre a la toma de decisiones. Por eso es muy importante comenzar en la gestión agropecuaria, en la gestión agronómica, incorporar el concepto del riesgo y sus variables. Fíjense, a la izquierda hay un diagrama de Venn que muestra de una población de 3.280 estudios científicos dedicados a la gestión del riesgo agropecuario y publicado recientemente, en febrero de este año, en un journal de referencia. Más de 2.000 corresponden a riesgos de producción y biofísicos, donde están los riesgos climáticos, los riesgos de plagas y enfermedades, que también están muy relacionados a la evolución del clima. La mayor cantidad de estudios tiene que ver en cuanto al impacto de los riesgos biofísicos. Obviamente, fíjense el menor número que tienen los riesgos financieros, obviamente esto es en un análisis internacional de todo el mundo, si fuera en nuestro país seguro hay otros riesgos que se incrementarían. Y muy importante también en análisis de riesgos son parámetros como la exposición que tenemos productiva ante cualquier evento climático extremo, la vulnerabilidad de la región que producimos o de nuestro sistema de producción y la amenaza que podemos tener. Amenazas, por ejemplo, bueno, viene una niña muy marcada o un niño muy intenso. Otra cuestión importante es la que tiene que ver para toma de decisiones climáticamente inteligentes, es el momento en que se toma la decisión y se necesita ingestar la predicción climática. Hace 2 o 3 días atrás, un productor hablando me decía, el problema es que yo ya tengo que tomar la decisión de la siembra de maíz, porque es el momento de comprar la semilla, hay cuestiones crediticias, cuestiones, bueno, cada vez la planificación es más importante. Está bien, podés tomar, pero existen muchas decisiones agronómicas, ejemplo, densidad de plantas, que aún habiendo tempranamente teniendo que decidir la rotación, puede influir en cómo adaptamos nuestra agronomía al clima. Ejemplo, si es un año niño, podemos incrementar la densidad de siembra, si es neutral mantener, o si es un año niña, disminuirla. Y lo mismo podemos hacer con cada criterio o variable agronómica que tomemos. Por ejemplo, la elección de un híbrido, la fecha de la siembra, la espera a contar o no con disponibilidad de agua en el suelo, y otras que vamos a ir viendo. Decidir consultando el pronóstico, mirando el cielo, mirando para el horizonte, a ver qué pasa, ¿me va a llover o no? ¿Viene niño, viene niña? Es solamente una parte. Lo más importante es ver también lo que tenemos abajo de nuestros pies, el agua que tenemos almacenada en el lote. Ante toda esta variabilidad climática, el mejor criterio de adaptación es la gestión del agua. Entonces, considerar en cada decisión cuál es el agua que tenemos en el horizonte superficial, cuál es el agua en profundidad, si hay una expectativa de que no me llueva o que pueda haber un riesgo de un año deficitario en cuanto a precipitaciones, cuento para el inicio de la campaña con agua en profundidad, para luego del arranque del cultivo, o cuál es la disponibilidad de agua aún en un lote de pasturas,
para ver cuál es el rebrote esperado y cuán enraizado puede estar aprovechando esa agua las variedades que hemos elegido para esa producción de pastizales. Algo muy interesante en la adaptación. Tenemos que posiblemente comenzar a pensar cuáles son las variedades que mejor aprovechan el agua en profundidad por el enraizamiento que pueden lograr. Si es una zona con dinámica de napa freática, que no se me convierta en un riesgo, si hay exceso de agua, o que sea una oportunidad, si viene un año seco, y relacionarlo con la fecha de siembra. Y luego también ingestar en esa toma de decisiones, en esa ecuación mental que hacemos, el pronóstico de corto plazo y el de mediano plazo, el estacional, el que corresponde a los meses que siguen. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Esta es la tormenta de hoy, ahí podemos ver todo el litoral, Corrientes, donde se desplazó la tormenta por el avance de este frente frío, estuvo precipitando en Corrientes, en este momento está en la provincia de Misiones, generándose precipitaciones. Fue una zona, todo el extremo del NEA, deficitaria durante este verano. Luego de las últimas lluvias, hay algunos excesos hídricos en el centro del país. Sigue algo deficitario el oeste del área central. Y el riesgo hídrico es bajo tanto en la zona de lo que es la cuenca del Salado del Norte como la del Salado de la provincia de Buenos Aires. Puede haber excesos hídricos actuales, pero no hay una percepción y una perspectiva en el análisis de los datos satelitales y del clima que viene en cuanto a que se pueda generar más excesos. Este es el agua almacenada en el suelo, calculado al día de ayer. Los tonos oscuros indican todo el área central del país con muy buena disponibilidad de agua. El año pasado, a esta altura, esa buena disponibilidad de agua estaba en el NEA y no tanto en región pampeana. Y el gráfico de la derecha es la precipitación del mes de abril, es decir, el agua que cayó, que fueron lluvias muy buenas y que cumplieron en cuanto a la expectativa de lograr un buen almacenaje de agua en el suelo. Forzantes oceánicos. El Pacífico, si se calienta y es niño, o si se enfría y es niña, es uno de ellos. El otro importante son las anomalías que ocurren en el Atlántico Sur. Que hay algunas que tienen que ver con nuestras zonas costeras, lo que está sobre Buenos Aires, sobre el norte patagónico, y otras precipitaciones que tienen influencia, pero de las anomalías que ocurren en el Atlántico, por ejemplo, estas que se ven en tono celeste sobre las costas del Brasil. Los celestes son más fríos, menos humedad, por lo tanto, que ingresa al continente, menos eventos de lluvia de tipo tropical, y que generan esta sequía en el NEA y esta situación deficitaria en toda la cuenca del Plata. En cambio, esta situación de anomalía que se fue profundizando de a poco, calentando lentamente el Atlántico Sur en el área del mar argentino a lo largo de estos últimos meses del verano y durante el otoño, que genera estas últimas lluvias muy buenas en la provincia de Buenos Aires, en el este del norte patagónico, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que venía resentido en cuanto a agua después de la última primavera. ¿Cómo está el Niño? Esa área central del Pacífico ecuatorial, donde se origina un gran forzate oceánico que impacta muy directamente sobre nuestro país. Claramente es probabilística la predicción del clima, pero si el Niño es fuerte, o la Niña también es fuerte, es intensa en sus valores, es un importante enfriamiento, deriva en una relación muy directa de sequías en el cono sur. Si es al revés, un Niño, un calentamiento importante, genera precipitaciones en exceso en toda la cuenca del Plata, en todo el cono sur. Actualmente, a inicios de mayo, esta predicción corresponde al mes de abril y se actualiza de manera mensual. Todavía tenemos un océano en valores neutrales, ustedes veían, en tonos amarillentos, blancuzcos, no hay nada ni de celestes ni de rojizos, y por lo tanto, esta curva que corresponde, estas columnas, que corresponden a predicciones trimestrales, trimestres móviles de acá a fin de año, todavía siguen observando en la tendencia. Estamos en este momento aproximadamente aquí. Valores neutrales. El océano se está comportando y se va a comportar durante el resto del otoño y posiblemente gran parte del invierno con valores de neutralidad. Y la tendencia es, bueno, y la gran pregunta es qué ocurre luego en primavera, qué ocurre en el verano. Fíjense, esto corresponde a estas columnas. La poca certeza que tenemos, prácticamente como tirar una moneda en este momento al aire. Por otra parte, es el momento
la primavera boreal, el otoño del hemisferio sur, es el momento de más incertidumbre. Hay una barrera en la ciencia técnica en cuanto a la predicción de cuál es el fenómeno que va a predominar hacia fin de año, hacia la próxima Navidad, y por lo tanto, esa barrera, las predicciones más certeras comienzan a ocurrir o a tener lugar en el mes de junio, en el mes de julio. Por el momento continúan valores de neutralidad. Precipitaciones acumuladas para los próximos 15 días. El 20 de mayo, acá están expresados dos modelos, uno que nos brinda información hasta el 20 de mayo, un modelo de Estados Unidos, de la NOAA, las precipitaciones más significativas, que son estos tonos celestes a fucsias, ocurrirán en el NEA y en la Cuenca del Plata, lo cual es bueno. Las zonas centrales del país, en estos tonos verde claritos, indican precipitaciones leves que ocurrirían especialmente hacia el 18, 20 del mes de mayo, y en el NEA aproximadamente los días que siguen entre el 13 y el 15. Lo mismo otro modelo, el modelo europeo, nos indica también que las precipitaciones van a estar concentradas en el noreste del país, y prácticamente buen tiempo y cielos despejados en el centro del país, lo cual para los que las cosechas agropecuarias de la campaña es una buena noticia. La perspectiva trimestral, mayo, junio, julio. A la izquierda, la precipitación esperada. En la tendencia trimestral hay una percepción en los modelos, esto es el modelo ensamblado por la Universidad de Columbia, con quien mantenemos desde el Instituto de Clima y Agua convenio, indican una perspectiva que sea deficiente la precipitación acumulada en el trimestre de inicio del invierno, en el sur de Buenos Aires, en el norte patagónico y en Cuyo. Sobre todo, esto también se propaga hacia Chile y toda la zona cordillerana. Y en temperatura, que estaríamos prácticamente en todo el país en valores normales. Esto es interesante. Todos los últimos años que fueron inviernos benignos, los modelos coincidían y estos mapas nos ponían tonalidades rojizas, rosadas rojizas, que indicaban temperaturas invernales por encima de lo normal. No nuevamente, por ahora, en las predicciones para este invierno. Es decir, es de esperar por el momento un invierno climatológico, acorde a los valores que observamos en nuestros lugares de producción. Consideraciones importantes, entonces, a tener en cuenta después de ver estos distintos datos, estos distintos paneles de información. Sobre todo, convivimos con una alta variabilidad climática. Producimos a cielo abierto y nos toca gestionar esa variabilidad. Esa variabilidad no es que es nuevo. Siempre el agrónomo, siempre el productor, siempre el empresario rural convivió con esto, con años secos y años húmedos. Hoy es más frecuente, está como acelerada esos procesos, está más exacerbada, en situaciones más extremas se presentan. Por otra parte, volvemos a repetir, es el atributo más claro que vemos del cambio climático que impacta en nuestros sistemas de producción, la exacerbada variabilidad. Una mayor frecuencia de eventos extremos que son significativos por los daños que generan a la producción. En el este del cono sur es donde se observa la mayor frecuencia de precipitaciones entre normales a superiores a lo normal. Esto hay que verlo a nivel de grandes regiones. Bueno, es ahí donde ocurre, este es un estudio que estamos haciendo de los últimos 25 años. En cambio, la franja subhúmeda y semiárida de producción, si bien tiene un incremento gradual en las precipitaciones anuales, tiene más frecuencia de episodios de precipitaciones de normal a menores a lo normal. Es decir, son más riesgosos en cuanto a las chances de tener precipitación deficitaria. El mayor impacto ya observado y también proyectado a intensificarse acorde a los escenarios de cambio climático es en las zonas cuyanas y cordilleranas, con menos nieve y también menos precipitación. Los escenarios de cambio climático en general no son adversos a los rendimientos que esperamos en las distintas producciones pampeanas. Esta presentación la enfocamos mucho en precipitaciones, pero es muy importante el estudio del impacto que tienen las olas de calor, que son más frecuentes y que se intensifican y exacerban por el calentamiento global,
Las olas de calor también son naturales, existieron siempre. Hoy día son más intensas debido a que se sinergizan con el calentamiento global. Hay un estudio muy interesante disponible en la web que tiene que ver con el calentamiento que ocurrió en diciembre del año 2013, muy intensa ola de calor y que tuvo que ver también con un año que en promedio fue globalmente crítico y récord. Asimismo, estas olas de calor tienen un alto impacto sobre la producción y el bienestar animal. Para poder tomar decisiones inteligentes tenemos que hacer agrometeorología de precisión. Hay que analizar los datos de caracterizar nuevamente y con nuevos tipos de análisis y estadísticas de extremos los sistemas productivos, los distintos territorios. Esto hay que hacerlo para cada zona y para cada aproximación productiva. La mejor preparación para el clima del futuro, sea de esta campaña en la que estamos tomando decisiones o para adelante, es gestionar el agua. Amortiguar, morigerar los impactos que tiene esa variabilidad interestacional, si viene seco, si viene húmedo, o interestacional, dentro de la misma campaña. Eso lo podemos compensar buscando tener más agua disponible. Ese tiene que ser un objetivo agronómico clarísimo, gestionar el agua y mantener siempre la reserva de agua en el suelo. El suelo, miren, el agua en el suelo es nuestro banco central, es la reserva que disponemos para hacer frente a cualquier situación o impacto que ocurre. Tiene esa misma condición. Y es clave ante el clima que viene y es clave para una decisión inteligente. Considerar los cambios bruscos. Puede haber una predicción certera, pero dentro de esa tendencia, el año pasado era neutro, sin embargo tuvimos periodos consecutivos sin lluvia, deficitarios en agua, y puede haber años levemente con enfriamiento en el Pacífico, una niña leve, y que sin embargo tenga una buena precipitación. Por lo tanto, es muy importante considerar también esta situación que estamos viendo de cambios bruscos dentro de cada estación de crecimiento. Forzantes oceánicos, si hacemos una conclusión y un repaso, estamos a inicios de mayo, cuando hay una barrera para la predicción certera de qué va a ocurrir con el Pacífico. Una mejor tendencia, más certera, más clara de lo que va a pasar en primavera, en verano, la vamos a tener recién en junio, julio. Por el momento está neutro y continuaría neutro, y el impacto que genera el Pacífico en todo el globo, hasta por lo menos avanzado o concluido el invierno. Sin embargo, el análisis de los mapas y de las tendencias de los modelos nos indica que podría haber una situación de normal a deficitaria en el sur, en el centro-sur de nuestro país, incluyendo el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, norte de la Patagonia, Cuyo, y que posiblemente luego sea una salida normal, la salida del invierno y el inicio de la primavera. Pero todo esto lo vamos a poder verificar en pocas semanas adelante. Y la actualización de estos datos es mensual. La tercera semana de cada mes se actualiza la información en cuanto a la tendencia del Océano Pacífico, ese gran regulador de nuestro clima. Y tenemos que aprender de a poquito a tomar decisiones probabilísticas y de un sistema tan dinámico como es la atmósfera, como es el clima. Nos cuesta, que necesitamos algo preciso, pero sin embargo, cada información, cada ingesta de las decisiones tiene que ser lo más probable, por eso la importancia de la gestión del riesgo. Permítanme solamente unos segundos más para mencionarles el impacto que tiene el clima en muchas de las cosas y de las decisiones que tenemos en nuestro sector por delante. El 2015 fue un año significativo en cuanto a paradigmas a nivel global que tienen que ver con el clima, tienen que ver con el cambio climático y los recursos naturales y el crecimiento como humanidad. En el 2015 surgen los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos donde está, por ejemplo, hambre cero o disminuir el impacto del clima. También fue el año que sale la Laudato Si, donde nos encomienda en profundidad dentro de ese documento el Vaticano, el Papa Francisco, cuidar la casa común. Lo mismo la iniciativa 4 por 1000. Si incrementamos un 4 por 1000, fíjense lo diminuto frente al 4%, la cantidad de carbono en el suelo en todo el globo, al 2050 desaparece el carbono de la atmósfera y queda
guardado en el suelo. Es una iniciativa que lanza Francia ese mismo año, a la cual adhirió Argentina, adhirió también el INTA. Lamentablemente hoy todavía sin financiamiento. Y también fue la famosa COP de París, esta reunión de cambio climático, de la cual generó en cascada un montón de cuestiones, como por ejemplo que aparezca que tenemos que mitigar las emisiones de gases que produce el sector agropecuario, que produce la ganadería, y toda esta desazón y dolor de cabeza que tenemos, pero ¿por qué ahora las vacas son las responsables? ¿O por qué ahora se focaliza tanto en la emisión de metano, en la emisión de dióxido de carbono de nuestros sistemas de producción? Pues eso todo deriva del año 2015, pero todo nos genera un compromiso no solo desde el punto de vista profesional, sino también ético como sector, porque si somos especialistas en el sector agropecuario en adaptarnos al clima, porque sufrimos, porque producimos a cielo abierto, porque depende nuestro ingreso de las decisiones que tomemos en función de la marcha del clima, también podemos ser líderes y trabajar en mitigar, en dar el ejemplo y colaborar con nuestro planeta, con la humanidad, para mitigar el impacto que tiene el cambio climático. Y finalmente este año, esto es un estudio muy reciente del 24 y 28 de abril, en Naciones Unidas, el director de Naciones Unidas y de la FAO generan documentos que alertan sobre el posible impacto que tendría la sinergia coronavirus y el impacto en la economía, las producciones, y las disponibilidades y flujos de alimentos con algún evento extremo de cambio climático que ocurra a nivel regional, sea sequías, sea inundaciones, sea el impacto de grandes plagas. No fue muy difundida la noticia, una enorme plaga de langostas ocurrió, y paradigmática en África, días pasados, que generó una gran alerta. Bueno, esta posible sinergia entre coronavirus y cambio climático está también documentada en FAO y la ONU, y la posibilidad de que haya hambrunas. Por lo tanto, la responsabilidad como sector que tenemos de, cuando tomamos decisiones, tomarlas para poder volver a representar como Argentina lo que hicimos en otras etapas de nuestra historia, de ser referentes en poder darle al mundo alimentos en cantidad y calidad. Y nuestras decisiones tienen que ver con eso. El impacto del atributo del clima es una de las cuestiones que tienen que ver. Por eso estamos a disposición de ustedes, con información en todo momento del año para que puedan acceder. Está en el slide distintos datos para que accedan a información o para que nos consulten, no solo para poder darles datos, información, sino también poder analizar en cada momento cuál es la situación y cómo acompañar la mejor decisión para cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por la paciencia y a CDB por el profesionalismo de este equipo que han integrado para esta presentación. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias por el cumplimiento de los tiempos, por la prolijidad de la presentación. Y también hablé con vos previo a esta charla y me contabas que una vez que terminás este tipo de presentaciones, todo el auditorio se levanta y te pregunta, bueno, ¿y va a llover o no va a llover? Digamos, ¿qué tan difícil es hacer este trabajo de evangelización, de salir del folclore, digamos, que suma el hecho de de la sensibilidad del productor en cuanto al clima, y qué herramientas tiene concretas realmente, digamos? Me estaban preguntando también por las estaciones meteorológicas que se pueden poner en los campos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, bueno, lo primero es muy interesante porque hoy ya circula, y en algunos casos aseverándose cuál va a ser, por ejemplo, el forzante oceánico que va a predominar la próxima campaña. No les quepa la menor duda que sería lo que más deseamos, poder decirles, hagan esto, va a ocurrir esto, pero lamentablemente si somos serios, y nuestra opinión y nuestra formación tiene que ser institucional, porque representamos una institución, y tenemos que decirlo tal cual como es. Y muchas veces es eso, nos cuesta mucho la información que tiene un contenido probabilístico, que tiene agregado un grado de incertidumbre, nos cuesta mucho ingestarla en nuestra toma de decisiones, en nuestros negocios, en nuestras decisiones agronómicas. Hoy circula mucha información, por ejemplo, que muchos titulares, yo veo que va a ser niña, incluso en los titulares, si decimos que esto es probabilístico, debería ser incondicional, sería, y a veces se dice, el experto tal dijo que se viene una niña. Entonces, bueno,
Eso posiblemente puede estar basado en una simplificación de la situación. También muchos expertos, ojo, pueden tener razón y que eso ocurra. Agregan a esta información que yo brindé su percepción, su análisis, su bagaje profesional. Por eso también es hay que dar crédito a eso, hay que leer todas estas fuentes, pero criteriosamente y desde el punto de vista científico, esto es lo que tenemos. El momento certero para saber si es niño o niño es a mitad de año, en junio, en julio, vamos a saber la tendencia hacia la primavera y hacia el verano. Bien, les vuelvo a aclarar a todos los que nos están mirando y escuchando de distintas partes del país, gente muy interesada en saber qué va a pasar con el río Paraná, gente que está interesada en saber cuándo llegan las heladas a Misiones, cuándo llegan las heladas a Corrientes, y Pablo, digamos, como para ir redondeando, y mientras seguramente se van a sumar a esta conversación Víctor Tonelli y Fernando Maticoli, preguntarte esto de las estaciones meteorológicas en los campos, ¿vos lo ves como una posibilidad? Sí, a nivel institucional, los organismos públicos, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, Prefectura y el Instituto Nacional del Agua, que miden los distintos puertos, las alturas del Paraná, que ha sido un dato estos días en muchas noticias, tienen que seguir midiendo, son datos primarios, series muy largas, son series de referencia, muy necesarias que las necesitamos como país, datos primarios, públicos, accesibles y gratuitos para todos. Eso tiene que estar. Ahora, como dijimos, es necesario analizar el clima por zona, en cada territorio, en cada sistema de producción. Y esa grilla de datos no la tenemos. Entonces es muy importante, quienes no tengan estación meteorológica, quienes tomen datos, que lo planifiquen. Se puede empezar de manera simple con algún pluviómetro y una probeta, midiendo, quienes no tengan muchos campos tienen estos registros, y si no, ir incorporando termómetros de mínima, de máxima, o alguna estación automática. Hoy día hay un enorme abanico de alternativas. Pero es muy importante la toma de datos in situ, en cada zona, en cada región, para poder tomar decisiones precisas. Bien, Pablo, y lo último, y seguramente ahora se sumarán Víctor y Fernando, tiene que ver con la ganadería específicamente. El productor ganadero, digamos, no sé cómo hacerte la pregunta, te voy a dar un pie más que una pregunta, digamos, pero ¿a qué le tiene que tener más atención los veterinarios, los productores, los ingenieros agrónomos, a la conjunción o a la diferenciación de frío-calor, o a lo que tiene que ver con que llueva o no llueva, digamos? ¿Cuál es ahí el dato que tiene que ver en la ganadería? Bueno, son las principales variables a observar. Y va a depender, si vos tenés un manejo en el cual trabajás con una buena reserva para invierno, bueno, vas a minorar el impacto, haces una muy buena planificación forrajera, vas a minorar el impacto que puede tener un periodo más frío, con menos crecimiento y rebrote en los pastizales o pasturas de tu establecimiento. Yo creo que las tres variables son muy importantes. El agua tiene mucho impacto porque el impacto es enseguida, es muy rápido, y posiblemente tiene un enorme impacto en lo que tiene que ver con el volumen de la disponibilidad forrajera, una sequía o un momento de exceso de lluvias, el volumen y la superficie útil que tenemos para engordar hacienda. Entonces, ese impacto es muy marcado. Así que ambas variables son muy importantes. Así como yo mencioné gestión de agua, el productor ganadero le tiene que agregar reservas, relacionarlo con agua. El que siembra una pastura, un verdeo o un cultivo, lo va a relacionar con la variedad, con la densidad de siembra, con la fecha de siembra. Bien, Pablo, muy clara la exposición. Y preguntarte, Víctor, nada, estamos ya cerrando, no sé si querés compartir algún comentario final respecto de lo que está haciendo este primer webinar de CDBAC, que es la línea de productos biológicos del laboratorio CDB. No, simplemente me encantó la charla, Pablo, felicitaciones, muy clarita, me dejaste tranquilo. No estamos viendo problemas inmediatos. Al menos por ahora no se agrega algo más. La foto tuya está mejor que la mía. Sí, hay que esperar, no agreguemos, a veces estamos muy ansiosos y bueno, creo que hay que darle tiempo
a cada certeza que incorporamos en nuestro negocio, en nuestras premisas día a día. Bien, bueno. Y nada, simplemente en mi parte, y ya con esto, yo agradecerle muchísimo. La verdad que me encantó, me pareció, como bien dijo Pablo, un profesionalismo elevado a la máxima propio de un laboratorio, cómo manejaron la técnica, cómo nos fueron llevando a los oradores para que no nos equivoquemos, y salió todo fenómeno, así que ya muchas gracias a las chicas que acomodaron mi presentación para tener una visual mucho más clara. En fin, me sentí muy cómodo, espero que hayan disfrutado los que nos escucharon y desde ya muy agradecido por la invitación. Entendemos que sí, porque todavía siguen conectados buena parte de esas 400 personas que en el pico máximo estuvimos cerca de alcanzar con la transmisión. Como le decía, CDB vinculando el clima y la ganadería. Yo traté de acompañarlos y coordinarlos a la distancia, y voy a dejar en la voz y la imagen de Fernando Maticoli, quien es el director comercial del laboratorio CDB, este cierre. Una vez que Fernando termine, van a ver una nueva encuesta, todos los que nos están escuchando y viendo, para ver de qué quieren seguir escuchando y aprendiendo en los webinars de CDBAC. Fernando. Bueno, quería agradecerle a Víctor y a Pablo, ¿verdad? Las presentaciones muy profesionales, muy claras, y en verdad uno cuando termina de escuchar tanto ambas presentaciones termina con un entusiasmo y viendo que hay luz al final del camino, ¿no? Siempre la ganadería, la parte de agricultura también, empujando a todos, ¿no? Y en un momento tan difícil como que estamos viviendo ahora, como decía Víctor, se produce más y se está trabajando más, por suerte, sin ningún caso. También quería agradecer a Florencia y a Paola, que aportaron muchísimo, y también a vos, Luciano, en todas las presentaciones y acompañarnos. Y también decirles que hoy nosotros seguimos trabajando normalmente, tomando todas las medidas, los recaudos máximos para cuidar a la gente. Sabemos que es una actividad muy importante para darle soporte a este sector, y tanto la gente quiero agradecer a la gente de productiva, a la gente de logística, misma la gente de limpieza, que uno pasa, camina y está atrás de uno, vamos poco, estamos haciendo todo, la mayoría de la gente es home office, pero la gente operativa, la gente que está dentro de la planta, está necesaria, mínima, están ahí trabajando, poniéndole todo el esfuerzo, todo el trabajo para lograr de seguir teniendo productos. Y a la vez, con todos estos productos estamos llegando al país y sin tener ningún tipo de problema. Así que muy, muy contentos con eso, de poder seguir abasteciendo y teniendo productos para todos, ¿no? Y también pronto quiero volver a repetir esto. Creo que, como dijeron, muy, muy buena esta charla, y bueno, será hasta el próximo encuentro, ¿no? Gracias a todos y hasta pronto. Bien, Fernando, bueno, nos empezamos a despedir entonces. Todo este material va a ser enviado por el laboratorio CDB a todos los que estuvieron presentes, y también va a quedar almacenado en sus distintas redes sociales y página web. Así que vamos a seguir en contacto. Les agradezco mucho, entiendo que salió lo más prolijo que se pudo, así que saludos a todos y felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao.